9 de la mañana con 49 minutos. Seguimos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Siempre un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Carlos González. Estoy en la ciudad de Trujillo y nuevamente el foco de atención de los medios y de la opinión pública internacional se ha centrado en la disputa bélica entre Irán e Israel, ¿no? Hay un clima de tensión internacional innegable y siempre pues está la pregunta si esto podría en algún momento llegar a escalar a situaciones mayores. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Lo vamos a conversar con Ramiro Escobar, periodista especializado en temas internacionales, columnista del diario La República y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ramiro, muy buenos días, bienvenido como siempre a RPP. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por la invitación. Ramiro, por favor, explíquenos qué es lo que sucede, cómo es que se desarrolla, cómo se origina este conflicto entre Irán e Israel. Bueno, la rencilla, el conflicto, el odio literal entre Israel e Irán comienza con la Revolución Islámica de 1979 en Irán, ¿no? Cuando llega el Ayatollah Khomeini e instala una república islámica en Irán y se suma, digamos, a los enemigos que tenía Israel en la zona. Israel, además, desde el año 48, cuando proclama su independencia y sostiene varias guerras con los países árabes, va ocupando territorios que no le correspondían, de acuerdo a una resolución de Naciones Unidas del año 47, ¿no? Por eso se habla de territorios ocupados. Como dice un ex canciller israelí, Shlomo Ben-Ami, ganó todas las guerras, pero no supo ganar la paz. Y esta última etapa que estamos presenciando, que comienza violentamente el 7 de octubre con el brutal ataque de Hamas contra civiles israelíes y con la represalia absolutamente indiscriminada, inaceptable y despiadada contra el pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania, se tiene que inscribir en esa larga historia. Todo el problema no comenzó el 7 de octubre. Es una vieja rencilla entre Israel, los países árabes e Irán. Y ahora estamos entrando en una espiral peligrosísima porque ya hay un enfrentamiento directo entre Irán e Israel que ha implicado intercambio de misiles, ataques sobre el terreno y que ahora incluso incorpora otro frente que es el frente libanés y una invasión terrestre sobre el Líbano. Y eso va a complicar mucho las cosas porque puede generar una reacción en cadena de todos los aliados de Irán. Entonces, estamos hablando que ahora sí el riesgo es realmente preocupante. Ramiro, ¿esto podría escalar a situaciones mayores? Sí, por supuesto, porque se espera una represalia israelí por el ataque producido hace unos días sobre territorio israelí desde Irán, con misiles que fue contenido por la cúpula de hierro israelí. Cuando se produzca ese ataque, que incluso Estados Unidos ha, digamos, autorizado, aunque dice que no autoriza, pero conversa con Israel, pero al final llega a un consenso con Israel para que ese ataque se produzca. Cuando se produzca ese ataque, Irán va a responder. Entonces, la espiral va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Irán no tiene muchos aliados regionales que puedan involucrarse en una guerra. Por ejemplo, es enemigo de Arabia Saudita, porque Irán es una potencia chiita. Los chiitas son un sector del Islam, los sunitas son otro, mayoritario. Entonces, no hay cercanía entre estas dos potencias. Pero, ojo que Irán tiene fuerzas aliadas en Líbano, Hezbollah, la milicia chiita. En Irak hay milicias chiitas pro-iraníes, en Siria. Entonces podría producirse una reacción en cadena de varios lados, como de hecho ya se ha estado produciendo. Ha habido ataques sobre territorio israelí desde Irak, ¿no? Y en este momento hay como 6 frentes de guerra abiertos. Uno en Yemen, los hutíes, también aliados de Irán, otro en el Líbano, otro en Cisjordania, otro en Gaza y otro en Irak. Entonces es una situación muy complicada que podría ser que en algún momento las cosas se salgan de control, como creo que ya se están saliendo, pero podrían salirse aún más de control, ¿no? Ahora, Ramiro, ¿qué es lo que pretendía Irán con este último ataque a Israel? ¿No son conscientes del poderío antiataques que tiene Israel y sobre todo el costo que esto podría demandar y lo que van a sufrir los iraníes con la respuesta de Israel? Por supuesto que son conscientes. Irán es militarmente mucho menos poderoso que Israel. Pero claro, hay una cuestión que es básica para el Ayatollah Khamenei, el pueblo iraní y los aliados de Irán, y es que no pueden dejar de responder. Y esto por una razón que se explica en el Líbano, ¿no? Hezbollah durante años
fue un grupo de resistencia contra Israel al punto de en un momento hacer retroceder al ejército israelí. Goza de un cierto aprecio de la población libanesa, no de toda la población libanesa, pero Hezbollah, ojo que es un partido político también. Entonces, cuando se produce un ataque contra el consulado iraní en Damasco en abril, ¿no? Irán responde, recordarás ese primer ataque de manera contenida, ¿no? Israel responde, entonces la cosa se quedó ahí, no fue a mayores, precisamente porque para cualquier país la guerra es un pésimo negocio político y económico. Pero el otro factor es que no se puede dejar responder desde el punto de vista iraní porque mostraría una debilidad que no quiere mostrar, ¿no? Y sería peor en su esquema, y creo que hay algo de lógica en eso, porque dejaría que Israel avasalle todos sus intereses, todos sus aliados en la región, y eso complicaría no solo la prédica y la presencia del poder del Ayatollah Khomeini, sino de todo, Khamenei, perdón, y de todos los aliados de Irán, e incluso del mundo árabe que en ese momento está, si bien no se ha involucrado en la guerra, está muy distanciado de Israel, y esto complica las posibilidades de paz en Oriente Medio en general, ¿no? Y las posibilidades de una solución justa para la causa palestina, y eso es lo peor de todo. Tratar de crear un orden nuevo en Oriente Medio por la fuerza por parte de Israel es un profundo error. ¿Cómo crees que va a ser la respuesta de Israel contra Irán? ¿Solamente será un ponte quieto o utilizará todo ese aparato tecnológico bélico que tiene Israel, como ya lo hemos visto, por ejemplo, con la detonación en dispositivos de comunicación? Bueno, no lo podemos saber en este momento, Carlos, pero daría la impresión que el primer ministro Netanyahu está dispuesto a todo, ¿no? No tiene frenos, ha avanzado sobre el Líbano, ha apelado a esta estrategia de hacer estallar vipers, que incluso han estallado en algún caso dentro de una familia, en un carro, una suerte de forma de respuesta. Ha sido impresionante realmente, ¿no? Sí, hay mucha gente que lo admira técnicamente, pero ha sido bastante indiscriminado, ¿no? Han muerto niños a esta causa como han muerto en la Franja de Gaza. Entonces, creo que hay que tener en cuenta que Israel se está desprestigiando severamente con esta estrategia, ¿no? Ese país que nosotros conocemos, admirable por su nivel de tecnología, por ejemplo, que tiene el lazo de cooperación con el Perú, por esta avanzada bélica dirigida por un político que estaba en severos problemas en Israel antes de que esto ocurriera, estaba siendo muy cuestionado, grandes protestas para que salga, y ahora grandes protestas para que llegue un acuerdo para que se liberen los rehenes, un acuerdo con Hamas, está en una lógica bélica incontenible, y pareciera que no se da cuenta que no se va a acabar el problema con esto. Los odios van a estar ahí. Hezbollah y Hamas no se van a acabar bélicamente, porque lo que va a ocasionar esto es perpetuar el odio y hacer que nuevas personas se metan a Hamas, a Hezbollah, surjan nuevos grupos, y el odio, como suele ocurrir, es algo que yo siempre digo en mis salones de clase y cuando me toca hablar, las guerras perpetúan el odio, ¿no? No traen la paz, mejor, como decía. No, definitivamente no contribuyen. Claro. No contribuyen al desarrollo de la sociedad, ¿no? Y del mundo. Otro tema, Ramiro, y que es un poco más cercano a nuestro país, es lo que está ocurriendo en Bolivia con nuestra moneda. ¿A qué se debe que este posicionamiento del sol peruano en Bolivia, ¿no? Es de lo mucho que se está hablando en los últimos días. Bueno, lo que ocurre es que hay una crisis económica en Bolivia, una escasez de dólares, entonces, ante la cercanía con el Perú, de pronto el sol se erige como una posibilidad. Y como hay intercambio comercial más o menos fluido entre Bolivia y Perú, entonces es mejor tener soles que tener la moneda boliviana. Y eso es lo que está ocasionando que de pronto se vuelva casi como el dólar boliviano, ¿no? Ahora, o sea, no es que el sol peruano esté muy fortalecido, sino que la moneda boliviana es la que está muy débil. Exactamente, ¿no? Pero además Bolivia tiene graves problemas políticos adentro, incluso violentos, una disputa entre Evo Morales y el presidente Arce, que antes eran aliados. Arce fue ministro de Economía de Morales por varios años, casi todo el periodo que gobernó Morales. Entonces hay una coincidencia, una imbricación entre la crisis política y la crisis económica. No calcularon bien en Bolivia cómo manejar el recurso gasífero, ¿no? Y entonces cuando no calculas bien cómo manejar un recurso tan valioso y no prevés, por ejemplo, nuevas inversiones, nuevas exploraciones, que es lo que ha pasado en Bolivia, tienes una crisis económica de grandes dimensiones como la actual. En esa situación,
la gente tiene que buscar una alternativa y la alternativa se ha convertido en el sol peruano, increíblemente, ¿no? Somos un referente económico para un país que está en medio de problemas económicos bastante complicados, ¿no? Y este impacto de nuestra moneda nacional en Bolivia se va a mantener, solamente es eventual, aunque por lo que nos comenta Ramiro, ¿no? Esta ligazón entre lo político y lo económico pues parece que todavía va a demandar algún tiempo para llegar a solucionarse. Bueno, lo que pasa es que el gobierno de Arce ha dicho que van a rebobinar, van a hacer nuevas exploraciones, van a ordenar la economía. Eso no va a ser inmediato. Eso va a demorar. Ninguna crisis económica se soluciona de un día para el otro. Entonces, por un tiempo parece que va a ocurrir esto. Y es posible también, como ya se ha comentado, que algunos bolivianos empiecen a migrar al Perú. Yo no creo que una cantidad gigante como la cantidad de venezolanos que han venido para acá. Pero si la situación en Bolivia se agrava, si no se estabiliza la economía y no hay estabilidad social también, porque ese es otro tema, ¿no? La inestabilidad política genera inestabilidad social. Imagínate vivir en un país donde hay enfrentamientos en las calles continuamente. Entonces, si eso no se maneja, sí es posible que haya alguna migración hacia el Perú y que la crisis económica continúe y que el sol siga siendo un referente para la desesperación económica boliviana, ¿no? Correcto. Gracias, Ramiro. Gracias siempre por el análisis tan oportuno para poder entender lo que pasa en el mundo.